profesor Manuel Iván Girón Pérez, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit y el día de hoy voy a tratar de explicar de la manera más sencilla para entender el por qué algunas personas somos más propensas a infectarnos por el virus SARS-CoV-2, incluso algunas somos más propensas a enfermarnos y desarrollar la enfermedad COVID-19. Algo bien importante que quiero comentar es que yo no soy virólogo, tampoco soy médico, soy de formación químico-farmacobiólogo. Los químicos farmacobiólogos sabemos poquito de química, poquito de farmacia y poquito de biología, y entonces es una cosa muy rara que solo existe en México. Sin embargo, somos en México los profesionales de la salud que más se acerca a una carrera biomédica. Y al ser profesor de una universidad pública, creo que la responsabilidad es tratar de bien informar a la población en general. Entonces esta plática no va dirigida a colegas, no va dirigida a profesionales como tal. Voy a tratar de hablar en términos tan caseros con el objetivo de que el público en general trate de entender cómo funciona nuestro cuerpo ante la llegada del virus y cómo se determina en que un individuo no se enferme, otro individuo se enferme y algunos individuos se mueran por esta enfermedad. Lo primero que les quiero decir es que un virus, yo he insistido mucho que un virus no es un ser vivo. Un virus es una partícula biológica que está en todos lados. Y entonces los virus son partículas que están en el suelo, en el agua, en las plantas, ¿sí? En los animales, ¿sí? Hay virus que infectan plantas, que infectan animales, pero lo que les quiero decir aquí es que los virus están en todos lados, ¿ok? No son seres vivos, no son microorganismos clásicos, como lo podría ser, por ejemplo, una bacteria o un parásito. Los virus son mucho más pequeños. Así es un virus, ¿sí? Así, en ese tamaño podríamos imaginárnoslos. Una bacteria anda en el orden de micras o de micrómetros y un parásito puede medir desde micras hasta metros. Un ejemplo es los gusanos, la Taenia solium, ¿no? La solitaria que le llamamos, mientras que un virus anda en el orden de los nanómetros. ¿Ok? Los virus son tan pequeños que incluso pueden infectar bacterias, pueden infectar parásitos, pueden infectar animales, pueden infectar plantas y pueden infectar, por supuesto, al humano. ¿Sí? Sin embargo, los virus, contrario a lo que nosotros pensamos, no significan enfermedad. No necesariamente significan enfermedad. La mayoría de los virus no provocan enfermedad. La mayoría de los virus andan en todo el ambiente y tienen una función biológica muy importante. Además, se calcula que de todos los virus que existen en el planeta, los humanos solo conocemos el 10% de los virus. El resto ni los hemos identificado ni los conocemos. Sin embargo, los virus tienen una función esencial en el planeta, tienen una función esencial en el ecosistema. ¿Cuál es? Pues básicamente el virus, si lo hacemos, este puntito, lo hacemos grande, pues el virus podríamos imaginárnoslo así. Y adentro del virus es una partícula cubierta de proteínas, y adentro
tiene material genético. Puede tener DNA y puede tener RNA. Es material genético que es una estrategia de la naturaleza para colectar el material genético, y entonces los virus, al llevarlo de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá, van transportando material genético. Y eso sirve para que estos organismos, las plantas, las bacterias, los parásitos, los humanos, vayamos adquiriendo nuevas características. Características que nos decían, se llamaba genotipo y fenotipo. Es decir, cómo son nuestros genes, en gran medida se lo debemos a los virus, porque los virus a lo largo de miles de millones de años han insertado material genético en nosotros y en los humanos y en los animales y en las plantas. Entonces, ¿cómo es nuestro genotipo? Es decir, ¿cómo son nuestros genes? Se los debemos en gran medida a los virus, ¿no? Y por supuesto, el genotipo es cómo son nuestros genes, y el fenotipo es si yo soy alto, gordo, flaco, chino, güero, etc. Eso es nuestro fenotipo, y eso está en función de cómo son nuestros genotipos. Es decir, nuestro genotipo, nos decían en la secundaria, es lo que no se ve, y nuestro fenotipo es lo que se ve. Pero el fenotipo está en función del genotipo, ¿ok? Entonces los virus son esenciales para la evolución. Los seres vivos en el planeta, pues estamos así, separados por reinos, ¿no? Tenemos el reino animal, ¿sí? Es decir, aquí estamos todos los animales, incluido el humano, ¿no? Acá está el humano. Lo pongo chiquitito, ahorita les voy a decir por qué. Y luego tenemos los vegetales, ¿no? O plantas. Y luego por acá tenemos a las bacterias. De manera general, insisto, porque los biólogos me van a colgar. Y luego tenemos hongos, ¿sí? De manera muy general así estamos, ¿ok? Estos animales, acá están las bacterias, Salmonella, E. coli, etcétera, que son las que nos interesan. Por acá están los parásitos, ¿no? Cuando están ya dentro del reino animal. Pero fíjense acá, el 95%, y me puse muy grande, el 95% de todo este reino son organismos invertebrados. Este es nuestro ancestro, la primera célula que apareció en el planeta. Se formaron las bacterias y luego fueron diversificándose a hongos, a plantas, miles de millones y millones de años, miles de millones de años, hasta que aparecieron las células animales, ¿sí? Aparecieron las células animales, que bueno, ya se supone que hay mezclas, etcétera, pero de acá aparecieron los animales, ¿ok? El 95% de todos los animales que habitan en el planeta son invertebrados. Es decir, no tienen huesos, gusanos, ostiones y camarones, por ejemplo, ¿sale? Solo un ejemplo. El 5% son vertebrados. Aquí estamos los humanos. Pero cuando hablamos de vertebrados, hablamos de peces, aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Y aquí estamos los humanos. Fíjense cómo de este 5%, los mamíferos solo son una partecita. Y los humanos nos creemos el centro del universo. Los virus han servido para que los animales vertebrados, primero fueron los peces, ¿sí? Y luego de los peces hubo un momento, un ancestro común que dio origen a los anfibios,
Los anfibios son, por ejemplo, las ranas, ¿no? Las salamandras, es decir, son organismos que de ser 100% acuático pasaron a vida terrestre. Y a partir de aquí hubo un ancestro común donde se originaron pues las aves, los reptiles y por supuesto los mamíferos. Pero lo que les quiero decir es que al final de cuentas todos venimos de acá, ¿ok? De los mamíferos, también nosotros pensamos que los mamíferos pues somos los humanos, las vacas, los caballos, etc. Pues déjenme decirles que no. Dentro de los mamíferos hay 3 tipos. Los más bonitos y los que nos llaman la atención son los canguros, ¿sí? Que se llaman marsupiales. Estos mamíferos tienen la peculiaridad que se forman en el vientre de la madre, de la cangura, pero terminan su maduración en el marsupio, en una bolsa, que es la bolsa que donde traen el canguro, el cangurito. Ese es un tipo de mamífero muy diferente a los humanos. Y luego están otros mamíferos, los más antiguos, que se llaman monotremados. Esos son mamíferos que nacen de huevo todavía, es decir, son los más antiguos porque tienen muchas similitudes con estos, ¿sale? Y solo una pequeña parte están los mamíferos placentarios. Los placentarios. Ahí en los placentarios estamos los humanos, pero están las vacas, los conejos, los caballos. ¿Qué quiere decirles con eso? Que los humanos somos un puntito en todo este reino megadiverso de vida que existe en el planeta. ¿Ok? No soy biólogo, pero tengo algunas ideas por ahí. ¿Ok? Y lo que les quiero decir con esto es que los virus son esenciales para que el humano hubiese aparecido en el planeta. Obviamente no es lo único, hay otros muchos factores, pero los virus son esenciales. Los humanos no seríamos como somos si no existieran los virus. Entonces, de todos esos virus que existen en el planeta, algunos son patógenos, solo algunos. Y es el caso del virus SARS-CoV-2. Es un virus, no tiene DNA, es un virus que tiene en su interior RNA. Eso es muy importante. ¿Y qué es un virus? Pues digamos es así como una figura geométrica, ¿no? Y acá tiene una capa de proteínas y de lípidos, ¿no? Y en su interior tiene RNA. ¿Qué es ese? El material genético. Este virus es un virus que todo parece indicar que se originó de un murciélago. Era un virus que infectaba murciélagos, pero en algún momento el humano, que invadimos ecosistemas, pues tuvo contacto con los murciélagos. Parece indicar que en un mercado de China, los chinos comen murciélagos, y el virus, de pasar de un murciélago, pues le gustó vivir en las células del pulmón humano. En realidad fue una transformación. El virus que infectaba murciélagos se transformó porque fue cambiando y entonces se generó un nuevo virus. Este virus nuevo le llamamos SARS-CoV-2 y es capaz de infectar al humano. No todo el humano infecta las células de pulmón. Hay virus que infectan las células del cérvix femenino, del cérvix, y entonces, por ejemplo, es el virus del papiloma humano y provoca cáncer. Hay virus que infectan los linfocitos y le llamamos virus VIH, virus de inmunodeficiencia humana, que es el que provoca el SIDA, y así, virus de la hepatitis C, que infectan hígado. Pues estos no, estos infectan pulmón humano. Cuando este virus SARS-CoV-2, que está en el ambiente, solo se transmite de persona a persona. Eso también es importante. El virus es un nuevo virus y ya no va hacia murciélagos,
los murciélagos siguen teniendo sus virus, pero este virus SARS-CoV-2 que ya se generó, ya no infecta murciélagos, no infecta perros, no infecta gatos, o al menos parece que no. Solo se transmite de humano a humano. Solo de humano a humano, porque ahora es un virus de humanos. Y entonces, como es un nuevo virus en el planeta y los humanos nuestro cuerpo no lo conoce, entonces cuando entra al organismo, es un virus, como le gusta vivir en pulmón, pues le gusta entrar por la nariz. Y entonces entra por la nariz y infecta células de pulmón. No infecta hígado, no infecta páncreas, no infecta eso. Llega a las células del pulmón. Y resulta que nuestro sistema inmunológico es tan perfecto que trata de eliminar ese agente extraño. Los virus no pertenecen al cuerpo y entonces el organismo lo ve como un agente extraño. ¿Y entonces qué pasa? Pues entonces aquí, desde acá, hay vellosidades, hay células que provocan moco, y además cuando entra, pues el cuerpo, que es muy sabio, las células de pulmón comienzan a activarse, y entonces comienzan a hacerse más pequeñas, y entonces el pecho se contrae, y entonces da dolor de pecho, o dolor torácico, ¿sí? La otra cosa es que, como es un agente extraño, el cuerpo se prepara para eliminarlo, y entonces tos, ¿no? Y luego, bueno, también acá hay irritación y se provoca moco, y esos son los signos y síntomas de la enfermedad. Pero no es que el virus la provoque, más bien es nuestro sistema, nuestros pulmones, los que empiezan a tratar de defenderse y empiezan a producir eso. Por otra parte, estas células provocan unas sustancias que se llaman citocinas, particularmente una que se llama interleucina 1. Y esa interleucina 1 lo que hace es que sale del pulmón, se va por la sangre y llega al cerebro, a un lugar que se llama hipotálamo. Ese hipotálamo es lo que regula la temperatura de mi cuerpo. Pero entonces, como hay un agente extraño, esa interleucina 1 que producen mis células, mis propias células, hacen que se provoque fiebre alta, de más de 39 grados centígrados. Eso es muy alto para el cuerpo. Y entonces, pero repito, la fiebre se produce porque nuestros pulmones y nuestras células, tanto pulmonares como las del sistema inmune, que ahorita vamos a ver, pues entonces producen interleucina 1. Y esa interleucina 1 va al hipotálamo, y el cerebro, que es muy listo, dice, hay un agente extraño, provoca fiebre para que todo el cuerpo se ponga en alerta. Y finalmente esto, que nuestro organismo lo hace con el fin de protegernos, pues termina provocando enfermedad y provoca, en algunos casos, la muerte. Ok. ¿Qué pasa en el pulmón? Ahora voy a sacar las células del pulmón para acá, y resulta que el virus llega, esta es una célula de pulmón, el virus llega, infecta la célula, ¿sí? Y esta célula, el virus infecta la célula porque recuerden que no es un ser vivo, entonces necesita la maquinaria de la célula pulmonar para hacer muchos virus. De un virus se hacen muchas copias, millones de copias de virus, millones, y estos a su vez van a infectar otras células pulmonares, y otras células pulmonares, y otras células pulmonares, y entonces todos estos signos y síntomas se van agravando. ¿Okay? Sin embargo, estas células lo que hacen es tratar de defenderse, y entonces
Recuerden ustedes que en nuestro cuerpo, desde el kinder nos dijeron que nosotros teníamos unos soldaditos que nos defendían, que no es otra cosa más que el sistema inmune. Tiene los linfocitos, las células B, ¿no?, las células T, y por ejemplo, voy a poner como ejemplo los macrófagos, ¿no? Tenemos entonces células, linfocitos B, linfocitos T y macrófago, entre muchas otras. Recuerden que no es algo de inmunología, no es una clase de inmunología, macrófagos. Ok, estas células nos defienden, nos deberían de defender. Y entonces esta célula pulmonar, lo que hace es, en el afán de defenderse, presenta los antígenos virales y le chismea, le manda un chisme a estas células y le dice, mira, aquí hay un virus. Y entonces esta célula B, ¿sí?, se activa y va a proliferar, porque son muchos virus, entonces también se necesitan muchas células B, y van a producir los famosos anticuerpos. Los anticuerpos vienen como resultado del linfocito B. La única célula que produce anticuerpos es el linfocito B. Y entonces estas células, linfocitos B, linfocitos T y macrófagos, van a provocar nuevamente esto, porque hay algo que se llama inflamación. Y la inflamación es un mecanismo de defensa que es producido por nuestro propio sistema inmune, ¿sale? Y entonces se producen muchas de estas cosas que se llaman citocinas. De hecho, se dice que la infección se produce una tormenta de citocinas, es decir, se va a producir interleucina 1, interleucina 6, interferón gamma, etcétera, etcétera, pero en grandes cantidades. Y esas grandes cantidades es lo que provoca la inflamación y finalmente la enfermedad y en algunos casos la muerte del organismo. Entonces hasta aquí, esta tormenta de citocinas es la que va a definir quiénes vamos a enfermar e incluso una pequeña proporción de personas puede morir. ¿A qué se debe? ¿Por qué no todos nos enfermamos ni todos nos morimos? Resulta que estas células, las células del pulmón, tienen, en su núcleo, tienen DNA. Tienen DNA, que es otra vez nuestro genotipo. ¿Sí? Y si se acuerdan de sus clases de secundaria, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Esos cromosomas es donde están los genes. Ahí es donde están los genes. Y tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Esos cromosomas son los que nos hacen machos o nos hacen hembras, es decir, los cromosomas XX y los cromosomas XY, ¿sí? Esos son los cromosomas. Pero hay un cromosoma muy importante en esto que se llama cromosoma 6. Es decir, el sexto cromosoma de nuestro genotipo, pues resulta que ahí hay unos genes que se llaman genes MHC. Pero estos genes tienen una particularidad muy importante. Muchos de los genes que tenemos los humanos son iguales entre nosotros, ¿sí? Es decir, todos tenemos un gen de la insulina, todos tenemos genes para producir músculo, más o menos todos los genes del cuerpo son iguales de un humano a otro. Pero estos genes no, estos genes son diferentes. De hecho, yo lo comparo con que si habemos 10 personas y a las personas nos dan cartas de baraja, ¿sí?,
la probabilidad de que todos tengamos las mismas cartas de baraja, pues es prácticamente imposible. Todos vamos a tener quizás un as, el individuo A va a tener un as, el individuo B puede tener un as, pero los otros no. Algunos pueden tener un rey y pueden compartirlo con alguien más, pero otros no. Entonces, la probabilidad de que todos tengamos el mismo MHC, pues es prácticamente, es posible, pero es muy poco probable. ¿Ok? Repito, es posible, pero es muy poco probable. Es tan poco probable que solo sucede en gemelos idénticos, no en cuates. Y cuando tenemos algún gemelo idéntico, ahí puede ser que suceda esto. ¿Ok? Entonces, estos genes son diferentes. Ninguna persona del planeta tiene los mismos genes que yo, los mismos genes MHC. ¿Y esa qué importancia tiene? Pues es muy importante, porque eso es lo que hace que todos seamos diferentes, que todos podamos tener características biológicas diferentes. Es decir, es lo que hace la individualidad de todos los animales y de todos los seres vivos. Es lo que hace que yo sea yo y no sea igual a mi papá, no sea igual a mi mamá. ¿Sí? Es lo que hace que yo sea yo. Pero entonces resulta que estos genes son los que sirven para presentar al virus. ¿Sí? Entonces, una persona, vamos a pensar aquí, Juanito, tiene esta proteína, estos genes, y entonces tiene esta molécula que sirve para presentar el virus así. Pepito, esta es la célula de Pepito, tiene estos genes, pero no iguales, y entonces estas moléculas pueden ser así, y sirven para lo mismo, ¿no? María tiene genes parecidos, pero no iguales ni a Juanito ni a Pepito, y entonces tendrá una proteína así y presentará el virus así. ¿Sí? Entonces, como el virus se presenta de distinta manera a los linfocitos B, o a los linfocitos T, perdón, a los linfocitos T, que son otro glóbulo blanco, pues entonces el linfocito T de Pepito va a recibir un mensaje diferente al de María y un mensaje diferente al de Juanito. Y entonces puede ser que Juanito, sus linfocitos T, como están recibiendo un mensaje distinto, entonces estos linfocitos T, ahora sí que reciban un estímulo tan fuerte que hace que la persona se enferme. Pero el de María, el estímulo es mucho más fuerte, y entonces va a haber más moco, más tos, más dolor de pecho, más fiebre, y entonces María está en riesgo de muerte. Pero Pepito, no, el mensaje de Pepito no es tan fuerte, por lo tanto su sistema inmunológico no se activa tanto, y entonces, pues Pepito ni cuenta se da, no síntomas de la enfermedad. ¿Sí? Porque el mensaje que está recibiendo es diferente. Y entonces vean cómo, ¿de qué depende esto? Pues entonces depende de estas moléculas que finalmente es lo que nos hacen que seamos más resistentes, más susceptibles o más propensos a desarrollar una enfermedad, a desarrollar muerte. Y estas moléculas son muy importantes, porque de estas moléculas depende incluso cómo es nuestra vida, cómo qué tan sanos vamos a ser. Por ejemplo, estas moléculas también depende en gran medida si somos alérgicos, si somos más propensos a desarrollar artritis, si somos más propensos a desarrollar lupus, si somos más propensos a desarrollar diabetes o algunas otras enfermedades que todos los mexicanos y todas las personas padecemos.
no son los únicos genes de los cuales depende estas enfermedades, ¿no? Si fuera así tan sencillo, pues dirían, ay, pues modifica ese gen y listo. No, son enfermedades multifactoriales, pero estos genes son indispensables y son muy importantes en definir si una persona tiene diabetes, artritis, o en este caso lupus, o en este caso si es más propenso a desarrollar COVID-19. Incluso estos genes son indispensables hasta para la selección de la pareja o la selección del organismo con el cual nos vamos a reproducir todos los animales. Porque ustedes saben que a la naturaleza le conviene es no que viva Iván Girón, sino que la especie humana se mantenga hasta cierto punto. Y entonces lo que la naturaleza procura es tener organismos fuertes, organismos capaces de adaptarse. Y entonces esos mecanismos de adaptación en gran medida están desarrollados por estos genes que se llaman MHC, en español se llaman complejo principal de histocompatibilidad. Eso quiere decir MHC, y repito, están en el cromosoma 6 de todas nuestras células, pero todos tenemos MHC, pero en todos los organismos es diferente. Hay otro actor importante en este mecanismo, en esta historia, con esto termino, que se llama los linfocitos B. Los linfocitos B son los glóbulos blancos que producen anticuerpos. ¿Sí? Lo que no sabemos es cuántos anticuerpos produce un humano infectado con SARS-CoV-2. Todavía no lo sabemos. Ya hay muchos estudios, ya estamos colectando la sangre, porque aquí también en la Universidad Autónoma de Nayarit estamos haciendo investigación al respecto en la medida de nuestras posibilidades, y estamos preguntando cuánto anticuerpos se produce. ¿Por qué es importante esto? Porque de esto va a depender si vamos a estar protegidos de otra reinfección. Por ahí ustedes seguramente escucharon que en Corea la gente que ya estaba infectada se estaba volviendo a infectar, o que incluso que había otros tipos de virus SARS-CoV-2, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque todavía no sabemos qué tanta protección generan nuestros anticuerpos. Es decir, un paciente infectado por SARS-CoV-2 va a producir anticuerpos contra SARS-CoV-2, y en teoría esos anticuerpos tendrían que protegerlo. Es decir, un individuo que ya se infectó, ya no tendría por qué infectarse por SARS-CoV-2. Es decir, generaría su propia inmunidad. Eso pasa. Lo que no sabemos es cuánto dura esta protección, cuánto tiempo dura, ¿sí? Y lo otro, y por eso mismo tampoco es tan fácil hacer una vacuna, porque tampoco sabemos todavía, porque no sabemos cómo hacer una vacuna, porque no conocemos la enfermedad. La enfermedad es nueva, apareció en diciembre de 2019, y entonces tenemos esta enfermedad tiene en el mundo 4 meses. Entonces en 4 meses los científicos del mundo hemos estudiado SARS-CoV-2 y hemos estudiado COVID, bueno, los que son virólogos. Yo repito, yo no soy virólogo. Hemos hecho lo que podemos, y algo de lo que yo creo que más podemos hacer no es jugar a ser virólogos, sino más bien, al menos, tratar de bien informar a la población, que se entienda que este es un fenómeno biológico
es un fenómeno de salud que ha paralizado al mundo, pero que también va a tener muchas implicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Mucha gente está sin trabajo, mucha gente está prácticamente sin dinero, las empresas están cerrando porque pues primero la salud antes que el dinero, ¿no? En ese sentido yo creo que es importante que los universitarios, aunque no somos virólogos, pues tratemos de bien informar. Y entonces esto es una aportación de un servidor, pero también del grupo de investigación al cual represento, que es el grupo de investigación de LANIA, Nayarit, del Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, que es un laboratorio nacional CONACYT, es una aportación de la Universidad Autónoma de Nayarit para la población en general, y espero que pues sea de utilidad para tratar de entender cómo afecta el virus y por qué algunas personas nos vamos a enfermar, otras no, y otras estamos en riesgo de muerte ante este SARS-CoV-2. Algo bien importante también es que no todo es el sistema inmune, no todo es lo que les conté. La respuesta inmune va a depender de nuestro estilo de vida, de lo que comamos, de nuestros hábitos de vida, de nuestros hábitos incluso culturales. La salud actualmente ya no se ve como algo que solo se debe al cuerpo, sino también se debe a la mente y se debe a todo nuestro entorno. Leer, salir a correr, escuchar música, comer sano, hacer ejercicio, tener amigos, todos esos son factores socioculturales que son muy importantes para mantener un estilo de vida. Esta no es una enfermedad muy letal ni muy mortal, sin embargo, sí es una enfermedad contagiosa. Entonces, el mensaje, como es una enfermedad contagiosa que se transmite de persona a persona, lo que tenemos que hacer es evitar estar en contacto con muchas personas, y la mejor manera es aislándonos. Por eso el mensaje de quédense en casa. No es que el virus esté en el aire, no, el virus no está en el aire, está en otras personas. Todas aquellas personas que tengan que salir a trabajar porque su dinámica económica así se las exige, salgan, pero con mucho cuidado. Es decir, no vayan a lugares donde hay mucha gente, ¿sí? Y si pueden quedarse en casa, quédense en casa. Soy Iván Girón, estamos en la Universidad Autónoma de Nayarit, y cualquier duda y comentario, seguramente en la pantalla van a aparecer mis datos de contacto, mi Facebook, mi correo electrónico. Como universitario estoy comprometido con mi institución para tratar de bien informar. Muchas gracias y estamos para servirles.